Muy bien. Excelente, gracias. Muy bien. Vamos a hablar de las fuerzas intermoleculares en forma práctica, ¿ya? Ya ustedes tienen la parte teórica, sé que lo han visto, sé que lo tienen por ahí ya en sus máquinas o pueden descargarlo del Classroom o algo parecido. Entonces ahora vamos a hablar sobre las fuerzas intermoleculares en forma práctica, recordando los puntos necesarios que esta involucra. No olvidar de que este tema, por favor, seguramente es favorito para el siguiente examen de admisión, ¿ya? Porque hasta donde recuerdo, no ha venido en el último examen, me parece, ¿no? Fuerzas. Creo que no, ¿no? Si alguien me puede ayudar. Bueno, creo que no. ¿Ya? Entonces, No, sí. No, ¿no? Entonces, de ser así, obviamente ya este examen que viene ya es favorito. Tenemos 58 personas y comenzamos. Indique las características que corresponden a las moléculas polares. Obviamente en el desarrollo de preguntas vamos a recordar lo teórico. Ya ustedes ya saben cómo trabajamos, ¿ok? Listo, empezamos. Soy Jorge Bergaray, empezamos. Indique las características que corresponden a las moléculas que son polares. ¿Una molécula polar es una molécula simétrica o asimétrica? Asimétrica. Es una Asimétrica. molécula que no tiene simetría, ¿no? Las moléculas polares no tienen simetría. De manera que entonces por ahí siempre va a haber una parte un poquito más voluminosa por digamos, por la afluencia de electrones, ¿no? Seguramente en ella. Y en otra, por supuesto, otra menor, lógicamente, por la falta de electrones, vamos a llamar así. De modo que entonces van a surgir las dipolaridades, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? La dipolaridad, positiva, negativa, ¿no? Como resulta obvio, en una molécula, ojo, en una molécula. Distribución equitativa de la nube de todos los electrones participantes, no, presentes, bro. Vamos, ¿así es? Falso. Falso. Deben ser diatómicas. ¿Está obligado a tener dos átomos? Falso. Falso. Falso, falso, falso. El cloroformo, por ejemplo, es una molécula, vamos a poner por acá. Ya que estoy transmitiendo, vamos a aprovechar esto. Acá. Este es el cloroformo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Creo que ahí están viendo, ¿ah? ¿Ya? Ahí está. CHCl3. Está a punto de ser una molécula, mira, fíjate la molécula que he dibujado, ¿eh? Es una molécula espacial, es el cloroformo, CHCl3, y sin embargo, ¿es una molécula polar o apolar? Polar. Polar, ¿cierto? Estuvo a punto de ser apolar. ¿Dónde crees que faltó para que sea apolar? En el hidrógeno. El hidrógeno. Claro, así es. El hidrógeno, lo malo, profe, claro, o sea, entonces acá hubiera sido, ¿qué cosa? Ya, acá hubiera sido, ¿qué cosa? Cloro, y ya se convertía en una situación de total simetría, pero no, ¿no? Este sería una molécula polar. Y no es diatómica. Presenta dipolaridad permanente, canta. Verdadero. A mí me Verdadero. parece que esta me parece, no sé, vamos a ver. No tiene momento dipolar. ¿No tiene momento? Falso. Falso. 40. Tiene momento. No presenta cargas parciales. Por Falso. favor. Falso. Pues. Si estamos hablando de cargas parciales, estamos hablando ya prácticamente de los dipolos. ¿Ah? Entonces, en este caso, obviamente, entonces ya nuestra clave sería ¿cuál? La letra, no, número, número 3. Bueno, ya, en fin. Pasamos a la siguiente. Este es un caso un poquito más grande. Vamos a ver acá, ¿qué tenemos? Pregunta 2. Con los siguientes datos de electronegatividad, pregunta acá. Seguramente hay que hacer el análisis del momento dipolar, entre otros, ¿no? Vamos a ver acá. Ajá, ahí está. Listo, tú mueres. ¿Qué dice? Con los siguientes datos de electronegatividad. Ahí tienes de berilio, de boro, hidrógeno, azufre, cloro, oxígeno y flúor. Y todos están bien. Señale aquel enlace o el enlace cuyo momento dipolar está mal direccionado. ¿Cuál marcarías tú? Vamos. La 5. La 5. La 5. 5. ¿Y por qué, amigo? ¿Por qué se necesita? El azufre tiene 6 Más electronegativo. electronegativos. ¿Verdad que sí? Tiene que ir hacia donde está el más electronegativo. Claro. Sí. Tal vez yo le pondría estos electrones, ahí están los electrones, le acabo de poner, ¿no es cierto? Sin embargo, a pesar de todo, el momento debería ir hacia el azufre, si no me equivoco, ¿no? Y ustedes han tomado debida cuenta de eso. Correcto. La clave sería la que dice acá 5.
Me parece muy bien. Pasamos a la siguiente. A ver, vamos de frente acá, vamos a poner sobre 2. Vamos a atacar a 2 preguntas. Ya está. Listo. Y acá, voilà. Ahí está. 2 preguntitas. ¿Cuál es la molécula apolar? 2. Lo 2. LO2. El gas oxígeno, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Y la razón de ella cuál es? Mismo elemento. Ya, claro. Estamos hablando de una molécula donde está el oxígeno, el otro oxígeno. Claro. Y creo que ya todos se han dado cuenta de que es la molécula que tiene un enlace doble, y por acá ponemos los electrones, por acá tenemos electrones y electrones, y por más que haya un momento dipolar negativo por un lado, ¿no es cierto? Hay otro negativo por el otro oxígeno, obviamente se nota clarísimo, ¿no? Clarísimo, que el momento dipolar resultante es igual a 0. ¿Ya? Así es, molécula polar. La 4, ¿qué opinas? Vamos, vamos. La molécula XY2 cumple con el octeto. Para que la molécula sea no polar, molécula apolar, entonces el átomo central debe tener, canta, La D. la D, bueno, yo lo 4. tengo como 4, no sé. Si están mirando mi pantalla, debe ser 4, dímelo. Sí, ¿verdad? Claro. Si tomamos en cuenta, entonces tu comentario, más o menos lo puedo graficar así. Déjame ver, a ver, creo que sí, dice XY2, cumple el octeto, y es una molécula apolar, no polar, entonces el átomo central debe tener. Entonces pensamos en X, ¿no es cierto? Pensamos en Y, ¿correcto? Pensamos en Y, ¿ya? De modo que, entonces, para que haya octeto, entonces de momento pensamos en un enlace así y acá asá, ¿correcto? Sabemos que para que haya apolaridad, el átomo central debe tener par libre, al menos en este caso. ¿Qué opina? No. No. Claro, correcto. Si tuviera par libre, amigo, ya deja de ser una molécula apolar y pasa a ser una molécula polar, como resulta obvio. Entonces, para que permanezca apolar, entonces, y cumple el octeto, obliga, a ver, dígame usted si estoy poniendo bien, que acá sea enlace doble o no. ¿Podría ser el caso o no? ¿Qué opina? Sí. Sí, ¿verdad? Claro. Recuerda que es una molécula simétrica. Ah, ya, profesor. Entonces, al parecer, acá tendría que hacer acá 2 y acá 2. De modo que acá tendríamos este aspecto y acá algo parecido. ¿Ya? Así es. Entonces, tiene razón, por ahí no sé quién comentó, ¿ya? Entonces, debería ser una molécula donde carece de pares libres en el centro, ¿ya? Así es. Obviamente, estamos hablando del átomo central, ¿ya? No te olvides. Acá en la pregunta dice respecto al átomo central, ¿ya? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 5. Hacemos el corta-pega, ¿ya? Tac. Realmente esta aplicación Incodo nos permite hacer este trabajo. Vamos a ver si permite acá también. Ahí está. Ahí está. Vamos. ¿Qué marcarías en la 5? La 3. La 3. La molécula I3 cumple con el octeto, dice. ¿Ya? Para que la molécula sea polar, molécula polar, entonces dice, el átomo central debe tener. Mira lo que dice. Entonces, vamos a ver por acá. Tú me dices la 3, ¿ya? Vamos a graficarla, ¿te parece? Ya está. Ajá. Mati te dice 3. Vamos a ver, Mati, vamos a ponerle acá el X, ahí está el X, y el átomo I, dado que está colocado así, ¿te parece si lo pongo así? Y el I, y el I. De modo que acá entonces colocamos, dado nuestra condición,
ya que cumple el octeto, entonces pensamos en que X va a tener el octeto naturalmente. Uy, qué feo. Vamos a poner otra vez. Acá sería un simple. Y pensamos entonces de acá, de que el I, al parecer, tendría esta estructura. Acá también y acá también. Entonces, este I, dado el posible octeto, y también, ¿no? Que acá menciona, ¿no? Molécula que sea polar, ¿no? Entonces, yo creo que acá, amigos, algo nos damos cuenta. ¿Qué debe pasar para que haya octeto en el átomo X? ¿Qué debe suceder? Par libre. Un par libre. Le ponemos el par libre, amiguito. Par libre. Uno, otro. Ya está el par libre. Y con eso, entonces, es obvio que ya la cosa cumple, como dijiste acá en la afirmación número 3. Perfecto, amigo. Hay octeto en todo lado y está cumpliendo todo. Muy bien. La clave sería 3. Muy bien. ¿Cuántos somos ahorita? Somos 63. A los que están recién ingresados, buenas tardes, por favor. A seguir adelante. Estamos en fuerzas intermoleculares, problemas, ¿ya? Luego de un momento, acabando esta parte, vamos a pasar a la teoría de nomenclatura inorgánica, si no me equivoco, tema 8. ¿Alguna pregunta? Creo que también alguien quiere comentar. A ver. ¿Nadie? Todo claro, profe. Todo bien, profe. Ok. Vamos, chicos, a las 6. Acá nos habla de una molécula que la agraria básicamente ha preguntado en diversas épocas. Y comenzamos viendo aquí en este caso. ¿Cuál es? Veamos pues. Acá está. Está hablando acá. Vamos a un ratito, vamos a cambiar esta figura. Te ponemos aquí. Y yo me pongo por acá. Ya, en esta pregunta, jóvenes, acá dice la presentación Lewis del SO3 es. Bueno, como que estamos movidos, ¿no? Pero ya lo hemos visto creo que en ejemplos. Sin embargo, lo voy a dibujar, ¿ya, chicos? A ver. Acá es el azufre, átomo central, ¿ya? El azufre, ¿cuántos dominios electrónicos está exhibiendo según tu diagrama? ¿Cuántas reacciones de alta densidad? Tres, ¿Cuántas? profe. 3, ¿no es cierto? 3. ¿Y sabe qué, mi amigo? Usted ya puede predecir hasta la hibridación, ¿verdad que sí? ¿Cuál sería la hibridación ahí? SP2. 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 Claro, ¿no? Así es. Bueno, de hibridación no hemos hablado en otra clase. ¿Ah? Así es. Entonces acá, un momentito, vamos a completar. Bueno, ahí en esta pregunta, obviamente han puesto... Ay, se movió. Han puesto, déjame ver. Ahí está. Lo que han colocado son los dativos, ¿no es cierto? Con flechas. Bueno, no están obligados, pero está ahí. Donde es más, chicos, ese doble está, lo he puesto en la mano derecha, porque así está el diagrama. Dime, ¿el doble lo pude haber puesto arriba? Sí. Sí, profe, resonancia, ma. Claro, ¿no? Dime, ¿cuántas estructuras resonantes tendría esta molécula? 3. 3. Excelente. 3. 3 tendría. Resonancia. Solamente 15 se ha movido. ¿Hay quién me dice? 15 se ha movido. O sea, ¿qué El enlace electrón? doble. Ya, o sea, se modifica el El doble. O enlace sea, pi, en pi. entonces, lo que tú dirías mejor, escúchame, no diría enlace, sino los que se desplazados serían los electrones, Electrones. porque literalmente estos electrones son los que se mueven, ¿sí o no? Tú sabes eso muy bien. Los átomos están ahí quietecitos, quietos, inmóviles. ¿Ah? Entonces, resonancia. ¿Qué es resonancia? Como dije, ¿no? En este caso, sería una especie de fenómeno, ¿no es cierto? Digamos, ¿no? Que se puede visualizar, se puede verificar cuando una especie molecular tiene dos o más estructuras de Lewis totalmente verificables, totalmente correctas, ¿ya? Cuando tiene 2 o más. En este caso tiene 3, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál marcarías tú de clave? La 3. 3. ¿Qué dice 3, la 3? profe. Triangular sería la estructura, la geometría.
molecular, vale decir. Porque hay 3 átomos de oxígeno unidos a los 3 dominios electrónicos o regiones de alta densidad. Y así como se ve, entonces la molécula es apolar. Apolar. Claro, así es. Repito otra vez, por favor, para todos los que de repente por ahí se les hace difícil, amigos. Tú cuentas, escúchame, ¿eh? Tú tienes tu átomo central. Cuentas que el átomo central no tiene, fíjate, ¿eh? No tiene par libre. Posiblemente sea una molécula de tipo apolar, posiblemente. Hay que verificarlo. Como hay 3 dominios, 3 regiones de alta densidad, 3 regiones electrónicas, como dice la agraria, entonces observo que en las 3 regiones están enlazados 3 átomos iguales, en este caso oxígeno. Conclusión, molécula totalmente simétrica. Por eso de ahí la afirmación que está. Espero que se me haya entendido, por favor, ¿ya? Porque esto es importante para la respuesta de algunas preguntas que se han hecho en diversas formas en exámenes de admisión. Dicho esto, pasamos a la siguiente. Ya está. La pregunta número 7. ¿Qué tenemos acá? Veamos. Dice, la representación de Lewis de la siguiente molécula. Silicio H4. ¿Cómo que se ha movido? Tetraédrica. ¿Verdad que sí, amigo? Claro. Para poder determinar... Sí, ¿no? Para determinar esto, tú sabes muy bien que acá tienes que hacer la geometría, señorita. Usted ya sabe que tiene que hacer la geometría. Oye, un pequeño detalle. Como que este problema no parecen de... no parecen Se de... movió los enlaces y el H. Sí, porque Sí. si no sería tetraédrica, pues tendría que estar en el silicio, los hidrógenos. Oye, no, pero aparte, amigo, te has dado cuenta que no, como que parece problema No del parece tema. del tema. Parece, ¿no? Bueno, hay que terminar. Igual hay que hacerlo, porque me van a preguntar, profe, ¿he hecho la separata? Sí, claro, he hecho la separata. Normal, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Ratito. ¿De dónde saliste tú? Ya, ahora sí. Bueno, estamos acá. Carambas, ¿qué pasó otra vez? Bueno. Ya. Entonces, estaba colocando acá los enlaces, ¿ya? Acá hay 1, 2, acá hay uno saliente y acá hay uno entrante, ¿ya? Lo que pasa es de que este átomo de silicio está unido a 4 hidrógenos, ¿no? Ahí está, 1, 2, 3, 4. Y se nota entonces que la estructura es espacial. Definitivamente una estructura espacial. Entonces, la geometría no puede ser triangular. ¿Qué tiene que ser? Tetraédrica. Tetraédrica. Y la molécula siendo así, ¿sería polar o apolar? Sería no polar. Claro, no polar o apolar. Claro, porque está unido a átomos igualitos, pues, ¿no? Está unido. Son 4 regiones de alta densidad y tenemos ahí, obviamente, la posibilidad de formar entonces 4 enlaces que se están formando, en este caso ya, con 4 hidrógenos. Listo. Muy bien. Pregunta número 8. Vamos a ver. 8. Uy, caracoles. Vamos al 8. Sales por acá, tú, ¿eh? Ya está. Uy, esta molécula creo que la hemos graficado, ¿eh? A ver. Creo que cuando hicimos teoría de enlace lo graficamos, ¿te recuerdas? Es uno muy parecido a él, muy parecido. En este caso es el selenio. El selenio es de grupo 6A, tú sabes muy bien. Y está unido a 6 cloros. Entonces, si bien este es el Lewis, ¿cómo sería la geometría molecular? Porque el Lewis es una cosa. Octaédrica. Claro. ¿Sí o no? ¿Les suena familiar? Si no, rápidamente lo hago, ¿ya? Rápidamente. Acá el selenio, ¿ya? Acá, por las reglas de la repulsión, entonces arriba y abajo pondríamos acá un cloro arriba, un cloro abajo, ¿no es cierto? Con sus electrones no enlazantes del cloro, por supuesto, ¿ya? Y mientras que ya en un centro, una especie de plano,
Aquí un plano central, ¿ya? Que no va a modificar ni arriba ni abajo, todo es en el plano nomás. Entonces vamos a tener acá una especie de 4 enlaces con 4 cloros. Vale decir, acá un cloro, otro por acá, otro por ahí y otro por allá, ¿no es cierto? Entonces, ahí, amiguitos, yo le veo que, pregunta, el momento dipolar en el plano, plano cuadrado, ¿verdad que todo se cancela? Dímelo. Sí. Sí, ¿no? Los momentos Sí. dipolares en el plano se cancelan. El momento dipolar hacia el cloro de arriba y hacia el cloro de abajo, ¿también se cancela? Sí. En consecuencia, el momento dipolar es igual a 0. Momento dipolar igual a 0. Así que entonces estamos ante la octaédrica y no polar. Me parece que sería 4. Sí. Perfecto. Novena. Dado el cloroformo, acá está mencionado incluso, acá está el cloroformo. Aunque se ha movido, ¿eh? Ya, dice, es una molécula polar, ¿por qué? Vamos. La 3. Colocamos el cloroformo, más o menos a la manera como se ve, lo podría graficar de esta manera, ¿ya? Son cuatro enlaces. Uy, estoy haciendo mal. Claro, este de aquí, saliente. Ya está, ¿no? De modo que acá, entonces, le colocamos los átomos, acá es el hidrógeno, y aquí los 3 cloros, ¿no? 1, 2 y 3. Listo. ¿Tiene momento dipolar igual a 0? No, diferente de 0, perdón. Claro. Pregunta, ¿hacia dónde estaría apuntando el momento dipolar? ¿Hacia Claro. qué zona? Sí, claro. Hacia los cloros. Los 3 cloros propenden un momento dipolar que más o menos, ¿no? Sería por acá, ¿no? Aproximadamente, por supuesto, hablando, ¿no? Entonces, así más o menos sería si lo dibujamos más o menos así, ¿ya? Momento dipolar resultante es diferente de 0. Dado esa condición, entonces lo ponemos acá como 3, ¿ya? Listo. Ya, chicos, entonces tenemos ahí todo claro, me parece, y ya nuestra respuesta también estaría en mención. Muy bien, pasamos a la siguiente. La 10. Indique la geometría y la polaridad de la molécula. Dos. Sacamos ahí. Bueno, acá incluso dice, ¿no? No se indican los pares libres de flujo, dice, ¿no? Pero al menos te ponen eso. Se trata acá, chicos, de una geometría ¿de qué tipo? Pirámide triangular. Bipiramidal, ¿no? ¿Te acuerdas que lo graficamos esto? O algo parecido hemos graficado, ¿sí? Sí. Sí, ¿verdad? Claro, sí hemos graficado. Para esto, entonces, bueno, porque este es el Lewis, ¿ah? Por acaso. Entonces, en la gráfica, dada la teoría de la repulsión de los pares, entonces un par estaría abajo, otro arriba, ¿no es cierto? Ahí estamos dibujando, y colocamos adecuadamente los flúor, ¿no? Uno arriba, uno abajo, por la repulsión natural.
Los otros que quedan tendrían que ser puestos ¿dónde? ¿Dónde pondríamos los otros flúor? ¿Dónde pertenecerían? Para que no haya perturbación ni abajo ni arriba, para que no perturbe. Al costado del fósforo. En todo caso, en torno al fósforo, ¿no? Sí. De modo que entonces surge la idea de un plano que literalmente es un triángulo, ¿no? Literalmente. De modo que entonces acá, señorita, le pongo acá a los átomos de flúor. Acá uno, otro todavía y otro más. ¿Correcto? Y ya está. La geometría, entonces, bueno, ya dices, ¿no? Que tú sabes que acá hay pares no enlazantes de flúor, pero en fin. Se nota una bipirámide. Bipiramidal triangular. ¿Y la molécula, polar o apolar? Apolar. Apolar. Apolar, ¿no? Está muy bonita la molécula. Momento dipolar resultante, 0. Así es. Muy bien. Pregunta 11. Hasta ahora creo que parece más del tema anterior, ¿no? Bueno. ¿Qué contestaría usted? La 4. 4. La 4. 4. Vamos a marcar la 4. ¿Qué dice la 4? Tetraédrica y polar. No olvidemos que aquí la pregunta está mencionando sobre la geometría. ¿Qué geometría dice ahí? Electrónica. Electrónica. Seguramente en torno al átomo central, ¿no? Cuando se pregunta así, es en torno al átomo central usualmente. De modo que nitrógeno, vemos acá alrededor de nitrógeno, ¿qué observamos? Bueno, vamos a marcar acá. Vemos por acá lo siguiente. Déjame ver, acá, con esto. Con esto mejor, con el rojo. Acá vemos, ¿qué cosa? 1, 2, 3 y aquí 4. ¿Ya? ¿Qué está marcando, profesor? A ver, ¿quién me dice qué son esos 4 que he marcado? Las regiones. Las regiones electrónicas. Así que si son las regiones electrónicas, al toque lo puedo asociar ¿con qué? Con la hibridación, por ejemplo. ¿Qué hibridación tendría el átomo central? SP3. 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 Correcto. Este de aquí tiene que ser SP3. Entonces, la geometría, dado que es de SP3, tendría que ser tetraédrica. Pero como el par libre existe en el átomo central, no queda más remedio que llamarla molécula polar. Por eso la clave es la 4. La número 4. Ya está. Perfecto. Pregunta 12. Ahí está. Listo. Veamos. Respecto a la representación, dice Lewis, de la molécula de clorometano, podemos afirmar que La 5. La 5. La 5. la 5. Vamos, a ver, la 5 dice. Clorometano, me parece que hemos hecho eso hace rato. Voy a marcar 5, a ver, ¿qué dice? Claro, carbono en el centro, H está en 3 lados y un cloro. Claro, habría un momento dipolar resultante hacia el cloro, por supuesto. Así que la molécula tiene que ser polar. ¿Sí? 4 regiones y 4 átomos, mientras que de los 4, 1 no es igual a los otros 3. Con región negativa hacia el lado del cloro, por supuesto. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, si vemos acá nuestra figura, tendría que ser más o menos así, ¿no? Carbono, acá los enlaces, acá 1, 2, 3, y acá 4, y colocamos acá los, uy, ¿qué pasó? Los hidrógenos, 1, 2, 3 y cloro, ¿no? Nótese que acá el momento dipolar
sería por este lado. Ahí sería el momento dipolar, el cual entonces tiene que ser resultante diferente de 0. ¿13? Chicos, ¿hasta ahí todo bien? Pásame la voz. Sí, ¿verdad? Ya. Todo bien. Pregunta 13. ¿Qué dice la 13? Presentan puente de hidrógeno. Canta, te toca a ti. ¿Quiénes de estas presentan puente de hidrógeno? Vamos. Las 5. Las 5. Las 5. Las moléculas polares tienen hidrógeno unido a un elemento muy electronegativo. Bueno, sí. Bueno, sí, es correcto. Recuérdese de que el requisito, a ver, eran 2 requisitos, ¿no? Pero uno de los principales, en los cuales al menos la molécula haría puente hidrógeno con otra similar, es de que tiene que haber enlace interatómico H con quiénes. A ver, al menos. ¿H con quién? Oxígeno, nitrógeno. Nitrógeno. H-FON. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya? Así es. Y obviamente, ese hidrógeno que ya cumple con ese requisito, entonces va a hacer, ¿qué cosa? Va a hacer un enlace, digamos, ¿no es cierto? En todo caso, una unión, un nexo con otra molécula por el lado donde está oxígeno, flúor o nitrógeno. ¿Correcto? Entonces, de ese modo, creo que la respuesta nos lleva a la más, en todo caso, acertada sería 5, creo que dice usted. Porque en la 1 dice, todas las moléculas polares que tienen hidrógeno. Eso es falso. Eso es falso. El cloroformo tiene hidrógeno, pero no hace puente. Las moléculas no polares, moléculas apolares, no, contrario. Los compuestos iónicos no tienen puente hidrógeno, las moléculas cuyo momento dipolar es 0 tampoco. La clave es 5. O la E, creo que usted dice, ¿no? Vamos a la pregunta 14. La 14 lo tengo un poco acá, lo tengo partidito. Entonces vamos a juntarlo. Un momentito, por favor. Ahí creo. Ponemos acá. Y acá. Ya, ahí está. A ver. La fórmula que de la sustancia que entre sus moléculas presenta puente hidrógeno es La 4. la 4. Yo marco como siempre y si se modifica normal. ¿Por qué crees que es la 4? Porque el hidrógeno está unido directamente con el oxígeno. Claro. Se nota clarísimo justo el requisito, ¿no es cierto, señorita? Donde acá entendemos de la existencia de los 4 enlaces alrededor de carbono. Vamos a poner acá. Y acá también. ¿Ya? Vamos a colocar acá nuestro elemento, carbono en el centro. ¿Ya? Perdón. Acá, carbono en el centro. Y acá los 3 hidrógenos. 1, 2, 3 hidrógenos. Y además existe OH. Vale decir, oxígeno acá. ¿No es cierto? Ahí está el oxígeno. Y ese oxígeno enlazado a él enlazadito, ¿no es cierto? ¿Está quién? Está el
hidrógeno. Está el H. Entonces, ahí el requisito primero es que el hidrógeno tenga el enlace disponible para confrontar entonces ese puente. Y ahí está el hidrógeno, ¿no? Tiene enlace directo, ¿con quién? Con el oxígeno, ¿ya? Él es el que va a hacer el puente. Correcto. En los demás casos no se aprecia eso. En las 5 menos tampoco, ¿no? Porque en las 5 el hidrógeno no está enlazado el hidrógeno no está enlazado al oxígeno. ¿Sí? No está enlazado. Por eso solamente el que puede presentar puente sería la 4. Número 15. Y también de pasadita la número 16. Muy bien. Ahí está. Y acá también. Ya está. Vamos a ponerlo. Ya, ahí. ¿Cuál es la clave que has marcado? A ver, vamos a ver el chat. A ver, a ver. Ya. La 2, o sea, la B. Ya. Vamos a ver. A ver, en este caso, en la pregunta 15, sabemos que esta molécula, ¿qué pasa con esta molécula? Tiene este Lewis. Este Lewis me está asegurando de que acá, amigos, no sé, ¿qué enlace usted le ve? Para empezar. Parece que se movió esto. Dipolo y polo porque es polar. Dipolo, dipolo, porque es molécula polar, pero ¿no? Claro. Vamos a ponerle esto, ¿ya? Voy a poner acá el tipo de enlace adecuado. Acá hay un enlace doble, ¿no es cierto? Acá están los par libre, ¿correcto? Y se nota entonces la situación esta que tú mencionas, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta es una molécula polar, ¿sí? Alrededor del átomo de carbono, donde está el oxígeno, hay enlace doble, ¿ya? Y por supuesto ya le quita la figura de una simetría, ¿ya? Por lo tanto, entonces acá sería una molécula polar. Pregunta, ¿y puede ser el puente de hidrógeno? No. ¿Por qué no? Que no es enlazado con... Porque no está, ¿perdón? Es enlazar. Ya. Esta es una molécula polar, ¿no es cierto? Definitivamente. Claro, y el dipolo sería el oxígeno. La clave entonces que le pongo que es que entre otros parecidos a él, lo único que puede haber es el dipolo. ¿Ya? El dipolo. Muy bien. Una preguntita. ¿Puede tener dispersión de London o no? Sí, Sí. ¿Y por qué no marcamos dispersión? porque debería ser la que permanece, no la que sobresale más. Claro, como la pregunta dice la que prevalece, es la que es predominante, ¿no? Vale decir. Y la que predomina, por supuesto, sería el dipolo. 16. Señala la relación correcta para las siguientes moléculas diatómicas. Vamos, ¿cuál es la mejor? ¿La 3? Vamos, chicos. ¿Cuál? Está haciendo frío ya, voy a cerrar la puerta. Ratito. ¿Cuál me dijiste, perdón? 3. La 3, para mí la 3. A ver. Uy. En la 3 sería dispersión. Vamos a marcar, ¿ya? Cuando dice señala la relación correcta, obviamente el cloro 2 es una molécula apolar, ¿cierto? Y lo que se ve sería solamente el hondo. ¿El HF predomina la dispersión? No. No. Predomina el puente. ¿En el N2 predomina el London. No. Ni siquiera existe dipolo-dipolo.
En el O2 prevalece la dispersión, ni siquiera existe dipolo y polo. Y H bromo, ¿puede tener puente de hidrógeno? No. 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 Definitivamente, no puede tener. Muy bien, muchachos. Pregunta 16, ya está. Pregunta 17. Vamos a ver. Mientras estoy cortando, pegando, en la mañana me dijeron que el día lunes es el partido de Perú, chicos. Así me dijeron, ¿es verdad? Sí, El partido profe, de la Perú. sé de los Sí. olivos, sé de los olivos. ¿A qué hora? ¿A A qué hora la es el partido? una. A la A la 1. Pero hay que hacer clases, ¿no, muchachos? ¿Eh? ¿Cómo que no hay clases? Sí hay clases, hermano. ¿Cómo no hay clases? Tiene que haber clases. Pero en la tarde sí va a haber clases también, ¿no es cierto? Supongo, mínimo. Recuperamos el domingo. ¿Cómo vas a recuperar el feriado? Dice, anda, nomás, ni día normal de clase entras, ¿ya? A ver, ¿cuántos estamos acá? 76. Y te digo, de los 76, ¿cuántos están atentos? Te apuesto que, No, profe. no sé, están durmiendo, creo. Oye, muchachos, despierten, pues, un baldeazo de agua, ¿no? Lógico, lógico. Ya, 17, contesta, después hablamos del partido. Señala el tipo de fuerza química que tiene más energía. Canta. El lunes te cortan el Enlace internet. iónico. 4. Ese es Flor, ¿ah? Te cortan El el iónico, el internet iónico. el día lunes. Le cortan el internet y por eso no va a entrar seguro, ¿no? Que te corten el cable también, pues. Todo. Sería el tipo de fuerza química. ¿Ah? Claro. Es obvio, ¿no? De que si hablamos de la fuerza química, entonces estamos hablando de, bueno, todas las que puedan haber, ¿no es cierto? Y en efecto sería el iónico el más poderoso de esta lista, Y, bueno, y ni qué decir, ¿no? Y los demás también casos se nota que el iónico es más fuerte incluso que el puente hidrógeno, eso no te olvides, ¿eh? 18. ¿Cuál de los siguientes compuestos es de esperar que tenga mayor punto de fusión y ebullición? El agua. El agua. A ver. 4. Ya, en el agua es molécula, pero ¿el cuatro qué es? Manganato de potasio. Claro, permanganato, ¿no? Permanganato, Permanganato. claro. Entonces, tú sabes que para el permanganato es obvio de que acá el K va a estar con carga más 1, ¿verdad? Y el otro es ese es el potasio, perdón, es el potasio. Y el permanganato es manganeso O4 con carga negativa, ¿ya? Por si acaso. Le pongo así, bueno, disculpe que sea bastante obvio, ¿ya? Pero es para que tú te des cuenta de la presencia de iones en ese compuesto. Y ya sabes tú que el punto de fusión y de ebullición de los iónicos es alto, es bastante alto, ¿ya? Porque el iónico pues ostenta una altísima capacidad de atracción. Entonces, ¿cuál de los siguientes compuestos se espera que tenga mayor punto de fusión y ebullición? Sería 4. Muy bien, vamos a 19 y 20. A ver. Ya está. ¿Cuál es la clave de la 19? 2. 2. 2. Te refieres al agua. El compuesto que tiene mayor calor de vaporización. Muy bien. ¿Qué indica esto? ¿Qué es un calor de vaporización? Bueno, es el calor que se entrega a un líquido para que hierva, ¿no es cierto? Para que hierva, para que alcance el punto de ebullición. El metano es CH4, es una molécula apolar. Y como es apolar, ¿qué fuerzas intermoleculares ostenta el metano? London. London. Londo, y London. nada más que Londo.
¿Sí o no? Lono. La masa molar del agua es, del metano es 16. Del agua es 18, el nitrógeno 2 es 28, el HCl 36.5 y el cloro 2 es 71. Entonces, de estos, ¿por qué sería el agua como tal? Porque tiene el puente de hidrógeno. Así es, tiene el puente de hidrógeno. ¿Ya? En cambio, el nitrógeno, N2 y cloro 2 son, digamos, son moléculas de tipo apolar. Así que entonces, ¿qué va a pasar? La fuerza intermolecular es tenue frente al puente de hidrógeno del agua. ¿Ya? Así es. La clave es 2. ¿Y la 20? ¿Cuál es la clave? 2. 2. Ya. Señalo correcto. O2 es prácticamente insoluble en el agua. Prácticamente insoluble en el agua. A ver. Bueno, casi, ¿no? Podría ser, podría decirse. ¿Ya? ¿Metano es soluble en gasolina? Diga, Sí, ¿metano? sí. ¿Sí? ¿Soluble en gasolina? Bueno, sí. Podría decirse, ¿no? Ya, porque, aunque, sí, pues, ¿no? Porque es una molécula de tipo apolar y la gasolina también es apolar. Ya está. ¿Qué más? ¿Podría explicar la alternativa 3? 3, por favor. ¿KCl es soluble en el agua? Sí. El KCl, acuérdate que el K es un compuesto iónico, potasio. ¿No es cierto? Potasio. Acá vamos a poner K más y cloro menos. En el cual entonces el agua va a hacer solvatación y va a existir el ion dipolo. Por lo tanto, es soluble en el agua, ¿no? Ion dipolo, ¿te suena, no? El cloro menos se va hacia las aguas, el agua la rodea, por el lado de los hidrógenos, ¿ya? Y el K más va a ser rodeado por moléculas de agua por el lado del oxígeno, ¿no? HCl es insoluble en gasolina. HCl es polar. Insoluble en gasolina, sí, porque la gasolina es una sustancia de tipo apolar. HCl insoluble en agua. Falso. Soluble en agua va a ser. Aguanta, bueno, estoy leyendo mal yo. HCl insoluble en gasolina. Insoluble. No se disuelve en gasolina. Está bien, insoluble. ¿No? La 5, ¿qué es? Falso, ¿no? Sí, falso. Ya. Falso. Oye, hay varios correctos. ¿Cuántos correctos hay? 3. 3. 3, si no 4, ¿ah? Porque el uno dice O2 es prácticamente insoluble en agua. Claro, porque el O2, como es una molécula de tipo apolar y el agua es polar, entonces el agua prácticamente disolverlo a él va a ser muy difícil, ¿ya? Si no imposible, bueno, difícil. Acuérdate que es un gas, entonces es algo, ¿no? De oxígeno atmosférico, por ejemplo, logra disolverse aunque sea un poquito en el agua de mar. De modo que entonces eso permitirá que los peces en el océano, entonces, puedan respirar el oxígeno, como usted sabe, ¿no? Ellos pueden respirar oxígeno, el oxígeno atmosférico, gracias a que algo de él se disuelve en el agua del mar. Entonces, ¿cuál sería? Yo veo muy incorrecto, creo. La 5 es incorrecta, creo. Sería incorrecto. Sí, Sí. profesor. Entonces, ¿cuál? No sé, me confundo. Creo que debería decir, señale lo incorrecto. No sé qué le Sí. parece. Sí. ¿Verdad que sí, no? Ya, entonces, vamos a poner, señálelo incorrecto, ¿ya? Señalo incorrecto. Entonces, si es incorrecto, creo que sale ¿cuál? HCl es insoluble en el agua. Ya, listo. ¿Ya? Falso porque sí se disuelve en el agua.
Ya, chicos. Entonces, tenemos ya todo acá terminado. Ya son las 4 de la tarde con 8 minutos. Entonces, creo que ya lo tenemos acá todo completo. ¿Alguna pregunta acá, por favor, para cambiar ya de tema? Avísenme, por favor. ¿Todo bien? ¿Todo normal? ¿Alguna pregunta? Sí, dime. Profesor, Sí. ¿podría explicar un poquito acerca de la bipolaridad? La dipolaridad permanente aparece en todas las moléculas polares. En todas las polares. Si tú tienes, por ejemplo, tú tienes H con cloro, H enlazado cloro, y sabes de que acá hay el cloro va a tener pares libres, ¿no es cierto? Entonces, obviamente hay una mayor colección de estos electrones por parte de cloro. Es obvio de que en esa zona, entonces, dada la abundancia de pares libres de electrones, entonces, por acá va a estar el semipolo negativo, lo cual hace que el otro lado sea el semipolo positivo. Y eso va a existir siempre en toda molécula de tipo polar. ¿Ya? La misma estructura lo manifiesta, ¿no? Así la molécula esté aislada o esté acompañada, entonces va a existir esa dipolaridad. ¿Ok? Y entonces, la bipolaridad instantánea sería apolar. La dipolaridad instantánea se da básicamente por el movimiento momentáneo que tiene el centro nuclear, el centro del átomo o de los átomos enlazados. Entonces, se mueve un poquito a un costado. Imagínate una molécula polar, simétrica, todo, y su centro nuclear se mueve a la izquierda. Entonces, obviamente, si se mueve un poquito, la carga positiva del núcleo comienza a atraer electrones por un lado, de manera digamos, asidua, digamos que es mayor atracción, porque el núcleo está más pegado hacia un lado que en medio. Entonces va a inducir una carga eléctrica positiva, perdón, negativa, disculpa, ¿no? Porque es el núcleo positivo, entonces atrae electrones con una cantidad de fuerza interesante, mayor, y así que si un lado se pone negativo, en el otro lado opuesto se pone positivo. ¿Ya? Positivo, negativo, y así. ¿Ya? Y así. Es un contagio total, como una pandemia. ¿Ya? Así es, se contagia y obviamente es una dispersión, se dispersa. Y si bien el primer átomo de repente ya no manifiesta esa de estar descentrado, pero al menos se induce en las demás moléculas este tipo de formación. ¿Ya? Por eso se dice de que es una cosa momentánea, instantánea, rapidísima. Pero así como es rápida, entonces se va generando y generando y generando. Además, ¿no? Ya, profesor, pero esa fuerza que dice instantánea sería provocada, ¿verdad? ¿Provocada? ¿Cómo provocada? O sea que, como dice inducida, para que cambie, pues, ¿no? O sea, de que por sí sola no se da, sino que provocas. No sé si te entiendo, pero bueno. La idea es de que es una fuerza totalmente natural, inducida por el hecho de que, bueno, al menos el hombre no va a provocar eso, ¿eh? Sino el movimiento que tiene la molécula, el movimiento de un momento a otro puede perder esa centralidad la molécula, ¿ya? De repente un movimiento brusco, ¿ya? De repente de momento se aumenta la temperatura, ¿y qué pasa? Entonces el centro nuclear se pone a un costado. Entonces ahí pongo el núcleo, y en ese momento, al toque ese núcleo positivo, por acá comienzan a fluir las cargas negativas. Y si hay negativo por acá, lo contrario al otro lado. Y así, positivo, ¿no? Y lo que le pasa a él, obviamente le pasa a otro, ¿no? Acá. Este positivo, acá negativo. Núcleo
positivo. Y acá otro más, ¿no? Muchas Escribe. gracias. Nega, nega, nega. Y acá posi, posi. Sí, claro, ¿no? Profesor, gracias. Muy bien. Profesor, una pregunta. ¿Se podría decir Sí, que sí. las polares son las que tienen más punto de ebullición, perdón, ebullición que las apolares? ¿Se puede decir que las moléculas polares tienen mayor punto de ebullición? Sí, que las apolares. Claro. Siempre y cuando sus masas molares sean parecidas. ¿Ya? Masas molares parecidas, semejantes. Entonces, ahí tú vas a comparar el hecho que tú me estás mencionando, ¿no es cierto? Sobre polaridad a polaridad. Entonces, estamos hablando, además de las masas, estamos hablando que deben ser similares, masa molar, por supuesto. Entonces, también estamos hablando de las fuerzas intermoleculares que en ella existen. Si las masas moleculares son, que existen, están bien identificadas y se conoce cuál es, entonces puede hacer un comparativo, ¿no? Un comparativo. De modo que entonces las moléculas de tipo apolar, como solamente tienen London, ¿ya? En cambio las polares pueden tener las tres que quedan, entonces eso le da mayor cohesión a sus moléculas, lo cual entonces implica un mayor punto de ebullición. Y entonces sería que también los iónicos son mayores que los covalentes. Claro, porque en el caso iónico ya no hay fuerza intermolecular. Entonces que iónicos son iones, son otro tipo de sustancias, ¿no? Acuérdate que cuando hablamos nosotros de geometría molecular y todo eso, hablamos básicamente de moléculas, todos los que tienen enlace covalente. Así es. Sí, Pero profesor, obviamente gracias. los iónicos, obviamente la fuerza es mayor, ¿no? La fuerza atómica. Muy bien. Gracias. Ok, ¿alguna pregunta más? ¿O ya no? Ya, creo que está todo claro, ¿no? Ok. Entonces, hemos hecho estas preguntas. Entonces, ahora vamos a pasar ya al siguiente tema. Vamos a ver. ¿Qué vamos a tener por ahí? Vamos a ver. Por acá. Ajá. ¿Qué tema sigue? ¿Qué tema nos toca ahora? Nomenclatura. Nomenclatura. Ya. Vamos a ver nomenclatura. Bueno, acá tengo ya un poco avanzado la parte teórica. Vamos a verlo todos. Ahí está. Listo. Nomenclatura inorgánica. Bien, chicos. ¿Para qué fin, con qué fin nosotros estudiamos la nomenclatura, chicos? A ver. ¿Cuál es el fin supremo? A ver, ¿quién me dice? Reconocer el nombre de estos compuestos o estas moléculas. El nombre de los compuestos, el nombre de las moléculas. ¿Ya? Por ¿Algo su más? tipo de función. Claro. O sea, se puede elaborar también, se puede obtener el nombre. Dime, ¿se puede también construir las sustancias, o sea, las fórmulas? ¿Es posible o no es posible? Sí. Sí, es posible, ¿no? Para poder entonces hacer eso, obviamente tendremos que utilizar los diversos sistemas de nomenclatura, ¿ya? Y la pregunta es, ¿y cuáles son los sistemas de nomenclatura? ¿Cuáles son? Yupa. Stock, Yupac, Stock, ya. básica, tradicional. Tradicional, ya. Tradicional lo clásico, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Claro.
Por ejemplo, si yo digo dióxido de carbono, ¿en qué lenguaje estoy hablando? UPAC. UPAC, ya. Claro. Si digo, por ejemplo, óxido de hierro 3, Stock. ¿no? En numeración romana. Entonces, en ese caso, tendremos que usar entonces la nomenclatura más adecuada, ¿ya? Se van a formar compuestos y se va a nombrar, es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. Y para esto, entonces, debemos de seguir ciertas reglas para poder crear la fórmula de los compuestos. Los cuales, es decir, los compuestos no son, ojo con esto, ¿ya? Los compuestos no van a ostentar una carga específica, ¿no? Más bien la carga ya sería 0, dado el compuesto que queremos hablar. Para la fórmula de compuesto necesitamos como regla importante el estado de oxidación. ¿Alguien se acuerda cuál es el estado de oxidación del hidrógeno? Vamos. Más 1, ya. ¿Y la del oxígeno Menos. cuánto es? -2. -2. Menos 2. Menos 2, ¿no? Entonces, más 1, menos 2. Muy bien. Entonces, eso es importante que nosotros entendamos, ¿ya? Así es. Que los estados de oxidación, ¿para qué van a servir? Para crear nuestras fórmulas, ¿ya? No teorices. Acá te he puesto, por si acaso, algunos estados de oxidación típicos, ¿ah? Fíjate, típicos. Típicos, parecidos, ¿ya? Usualmente. Donde acá el cloro, por ejemplo, mira cuánto tiene el cloro. Revísalo. El cloro tiene más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Ya? Tienes al flúor con menos 1, como ya dijimos, ¿no es cierto? Y también tienes acá, por ejemplo, en la lista de estado de oxidación, algunos otros más, ¿no? Como por ejemplo ahí el nitrógeno y fósforo, ¿no? Bueno, el nitrógeno en realidad ahí es más 2 y más... No, más 3 y más 5 usualmente, ¿ya? Bueno, entonces ahí tenemos alguna lista allí presente. Bien. Sin embargo, acá menciona arriba las reglas. Primero, los elementos libres como el oro y el ozono, así como el azufre 8, dice, entre ellos presentan ¿qué número de oxidación? Vamos, son 0. Cero. Claro. Ellos van a ser 0, definitivamente, totalmente 0. ¿Ya? 2, claro, cuando formen compuestos. Ya será diferente 0. En los compuestos, los metales presentan un número de oxidación positivo, en los compuestos. Como por ejemplo el número 1A, ¿no? Y 2A más 1 y más 2, ¿no? En los compuestos, los no metales presentan número de oxidación positivo, o NO, dice, ¿no? NO negativo, en función de si son menos electronegativos o más electronegativos respecto a los átomos de la combinación. Por ejemplo, a ver amigos, a ver, ¿se acuerdan ustedes del flúor? El flúor es el más ¿qué? A ver, ¿quién me dice? Electronegativo. Negativo. Entonces, hablar, amiguito, de O. Vamos a poner esto. Ahora sí. En el OF2, chicos, ¿cuál de los dos es el más electronegativo? ¿El oxígeno o el flúor? Flúor. No, El flúor. ¿El flúor en qué grupo está? Ya. ya. Entonces, para que alcance octeto, ¿cuántos hidrógenos falta? Acá le vamos a poner -1. Un ratito. ¿Cuánto tocaría el oxígeno? Canta. +2. Más 2. Ya está. ¿Qué ves ahí, jovencito? ¿Qué ves ahí, señorita? De que el oxígeno no tiene su estado de oxidación usual. ¿Que viene a ser cuánto? El oxígeno. Claro, el oxígeno normalmente es -2. ¿De qué pasó? ¿Por qué es la excepción? El flúor es más electronegativo, entonces actúa como más positivo. Claro, así es. Entonces, nosotros le damos el negativo al más, digamos,
electrón negativo, le ponemos el signo menos, y al otro, obviamente, consecuencias de el más, ¿no? Así es. Entonces, en este caso, se le pone de esta manera el OF2. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Dice, al sumar los números de oxidación, parte 4, dice, los números de oxidación de todos los átomos de un compuesto debe ser la suma igual a ¿cuánto? 0. Y si es un ion, la suma debe ser igual a ¿quién? Igual a Carga. Claro, debe ser igual a carga del ion, ¿no? En ese caso. Muy bien. Bueno, acá les he puesto unos valores de estado de oxidación. Verifíquenlo, por favor, miren ahí las operaciones. Díganme si están de acuerdo. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, tienes ahí calcio con oxígeno. El oxígeno menos 2. Entonces el calcio tiene que ser más 2. Dime si está bien, por favor. Dime si está de acuerdo. Sí, profe. Litio 2O. Litio 2O. Ah, ya, profe. Litio es de grupo 1A. Más 1. ¿Cierto? Por 2. Y el oxígeno sería menos 2. Más 2 menos 2 te da 0. ¿Sí? El SO2, ¿por qué el azufre es más 4? ¿Ah? Porque se multiplicó menos 2 por 2, que te da Ya. menos 4, y para igualdad, para que tenga ceros, tiene que sumar más 4. Exacto. Claro. Nada más. Matemáticas. En el amoníaco NH3, el H vale más 1. Más 1 3 veces. Te da más 3. El nitrógeno sería ¿cuánto? menos 0. Básicamente. Menos 3, ¿no? Magnesio O, menos 2 al oxígeno, magnesio sería más 2, ¿no? Así es. Igual lo demás, ¿ya? Igual lo demás. A ver, P4, ¿por qué P4 le puse 0? Porque no tiene otro elemento para. Ya. P4, ¿no? Y si pongo el ozono, También 0. dicen, ozono, O3. Estando solito es 0, ¿no, profesor? Claro, pues ozono está solo, ¿no? Así es. El cloruro, mira ahí, por favor, te ves ahí presente. Cloruro es cloro menos 1. El azufre en el sulfuro es azufre menos 2. ¿Qué ponemos? ¿Por qué le puse ahí menos 1, menos 2? Porque eso viene a ser las cargas iónicas, ¿no? Del cloro y del azufre, y obviamente obedece a la regla que ya hemos dicho acá arriba, ¿no? Que si se trata de un ion, el estado de oxidación es igual a la carga iónica. ¿Ya? Igual sucede en el amonio, en el sulfato, donde, a ver, díganme ustedes, en el sulfato SO4 2 menos, ¿están de acuerdo que el azufre es más 6? A ver, dígame. Sí. Es Sí, ¿no? Sí. Claro, porque más 6 el azufre y el oxígeno menos 2, pero 4 veces, ¿no? Menos 2 por 4 te da menos 8 más 6, te da menos Menos 2. 2. Ahí está, ¿no? Y así, ¿no? Y así lo demás, también puedes hacer más cálculos en este caso, ¿ya? Mayor cantidad de cálculos. Importante. A ver, aunque esto ya hemos tocado, creo, ¿no? Valencia, ¿qué era Valencia? ¿Te acuerdas de Valencia? Hicimos Valencia, ¿no? ¿O no? los electrones que comparten enlazantes. Claro, los electrones que participan en el enlace, ¿no? ¿Sí? Y eso va a depender entonces del átomo central. El átomo central. El átomo central, si tiene ahí 2 electrones compartidos, o 3, o 4, qué sé yo, ese será su valencia. ¿Ya? Así es. Muy bien. Creo que lo demás está bien acá, incluyendo la valencia, que no vamos a manejar valencia más, vamos a manejar más el estado de oxidación. Por favor, dígame acá si alguien aquí tiene presente alguna pregunta o duda. Por favor, pásame la voz, ¿ah? Vamos, antes de cambiar de pantalla. Vamos, avísenme. Y le digo porque ya son 4:27, me estoy dando cuenta de la hora, 4:28, y se nos va a ir el tiempo. Por eso le digo, ¿alguna pregunta acá? Profesor, en el PO4, ¿Ya? ¿cómo se da la igualdad? En el PO4 menos 3, la carga es menos 3, ¿ah? PO4 carga menos 3.
¿Lo ves? 4 por menos 2 te da menos 8, más 5 te da menos 3. Ay, sí, profe. Ya, muy bien, muy bien, bien. Ya está. Ah, tomen nota, por favor. Mira, mira el propano, el que está a la derecha. Bien a la derecha, el C3H8. ¿Están de acuerdo que en este propano, el C3H8, el que he puesto por acá, ¿qué te he puesto acá? En efecto, él tiene menos 8 tercios el carbono. Por eso me pregunta, ¿están de acuerdo que sea menos 8 tercios? Sí, está bien. Sí. Sí, ¿no? Se da. Negativo 8 tercios, claro. Menos 8 tercios por 3 te da menos 8 más 8 tercios. Así es. ¿Ya? Así, chicos. Listo, creo que si no hay más, pasamos a la siguiente. Bien, a ver, sistemas de nomenclatura. Hemos hablado de que los sistemas son el clásico común, el sistemático, que también le llaman UPAC, y el stock también se puede utilizar. ¿Ya? Entonces, en este caso, acá tenemos que los comunes, el estado llamado oso, o si no el ICO, están presentes, ¿no? Oso, o si no el ICO. Oso, ¿cuándo se va a usar? Hablen. Cuando es el Cuando el estado de oxidación, ¿cómo es? Menor. Menor. ICO, profe, lo siguiente, claro, pues naturalmente, ¿no? ICO sería cuando tiene un estado de oxidación, Mayor. mayor, ¿no? Mayor. ¿No? En el sistemático se utilizan prefijos numéricos, mono, di, tetra. ¿Sí o no? ¿Ya? Y en el stock se utiliza numeración romana. ¿Ya? Para el estado de oxidación. Acá le han puesto NO, por si acaso, cuando dice estado de oxidación o número de oxidación, no se olvide, ¿ya? Es igual. Es igual. Muy bien. Vale, vamos a ver un ejemplo. A ver, acá el bromo. A ver, chicos, el bromo tienes ahí un estado de oxidación. Bueno, de bromo es típico, ¿ah? Bromo tiene, como es halógeno, los típicos son más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Ya? Esos son los típicos para el elemento bromo. Más 1, más 3, más 5 y más 7. Acá siempre el estado más 7 lleva perico. No se olvide eso, ¿ya? Perico, el más alto. De los clásicos, el más alto es el más 7, perico. Y de ahí hace la bajada, lo que continúa, pues, ¿no? Si tienes perico, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ico. El siguiente, oso, oso. Y el siguiente, ¿lo vean? ¿Lo bien? pero Hiposo. Claro, hiposo. ¿Ya? Así es. Muy bien. Creo que todo está bien. Así que si pones, agarramos aquí al perico, el estado más 7, ponemos bromo con estado más 7, oxígeno con menos 2. La regla general es que dicen que a la hora de formular, la especie negativa se pone primero y la especie positiva se pone segundo. ¿Ya? A ver, pasito. La especie, no, te lo al revés. La especie negativa se pone a la derecha, ahí está, sí. La especie negativa a la derecha y la especie positiva a la izquierda. Y una vez hecho eso, se cruza. ¿Ya? Se cruza. Por ejemplo, bromo más 7 con oxígeno menos 2. ¿Ya? Entonces ahí cruzamos y sale bromo 2, oxígeno 7. Se llama anhídrido perbrómico, o si no, en stock, óxido de bromo 7. Y en sistemático se va a llamar heptóxido de dibromo. Heptóxido, ¿no? De dibromo. ¿Ya? Profesor, Dígame. si tuviera solo un estado de oxidación, perdón, ¿sería oso o ico? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Si solo tuviera un estado de oxidación. ICO. Se acepta ICO. Ya, Ah, gracias, profesor. claro, por ejemplo, mira, el sodio tiene un estado de oxidación, es más 1. Entonces tú le puedes llamar óxido sódico si se mezcla, si se combina con el oxígeno, ¿no? Sodio con el oxígeno. Entonces se llamaría óxido sódico, que es nadoso, o si no, óxido de sodio.
oxidosólido. ¿Ya? Así es. Es una forma de llamar. Camila, ¿tienes alguna pregunta? No, está todo bien. Ya, listo. Ya, chicos. A ver, por ahí me dijeron que en el libro de la PLE hay un cuadro con los estados de oxidación. No sé, ¿será cierto? Que hay un cuadro que le pone el estado de oxidación, que cuando tiene 2 valores, 3 valores, ahora que ahora tú dices que habla de un valor. Es cierto, ¿no? Tiene un cuadro, creo. Sí, profesor, sí creo. Ya, ¿entiendes ese cuadro? ¿Sabes cómo manejar ese cuadro? Sí, tiene varios valores, Ya, pero a veces se confunde cuando, por ejemplo, cuando hay toca ver con oxisales y todo eso, ya, como que confunde un poco los valores, ¿no? claro. Bueno, no es el único amigo, ¿eh? Yo también me confundo. Yo no uso ese cuadro. Por eso, ¿ya? Pues acá en mi texto no ves ese cuadro, ¿no? Profe, ¿qué usa? La pregunta es clásica, ¿no? ¿Y profe, qué cosa usa? Bueno, lo que uso básicamente, amigos, una regla general, simplemente. Para empezar, hay que remitirse a la historia. ¿De dónde viene la terminología ico-oso? ¿De qué época? ¿Dónde viene? Nada. Bueno, obviamente los clásicos, estamos hablando de la época de Lavoisier, ¿ya? Berthollet, Lavoisier y otros franceses, entonces llegan a formar un equipo de trabajo donde se ponen a asignar nombres a los compuestos conocidos en esa época, en un tratado que hasta ahora existe. Obviamente con las limitaciones del caso, ¿no? Existe y sin embargo, pues ya no se aplica mucho, por no decir casi muy poco, ¿no? Y por supuesto se le ha asociado ya nuevos compuestos. Pero en esas reglas, entonces, va estableciendo poco a poco las terminaciones. De ahí que, amigo, escúchame, ¿ah? ¿Cuál crees que es el estado más alto en los clásicos? A ver, ¿cuál es el más alto? ¿Cuánto vale? ¿No sabes? Más 7, pues. Más 7. Cuando Mendeleev hizo su tabla periódica, ¿se acuerdan de la tabla periódica, no? ¿Ya? Él descubrió que había elementos con, digamos, valencia, no, con electrón de valencia igual a 8. Estamos hablando de quiénes. A ver, ¿quiénes tienen el electrón de valencia igual a 8? ¿Los gases? ¿Gases nobles? Él cuando ideó su tabla, él no pensó en los gases nobles, ¿eh? Por si acaso. William Ramsay, cuando llega a elaborar cuando llega a desarrollar a los gases nobles, bueno, descubrirlos, vale decir, algún tiempo después de 1890, ¿ya? ¿Qué pasa, no? Bueno, entonces, lo que se sabe hasta ahora es de que al descubrir todos los gases nobles hasta 1900, entonces el señor Mendeleev quiso incorporar a los gases nobles en su tabla, lo hizo, pero a la mala. De modo que entonces, como él sabía ya, le habían llamado gases inertes, porque no hacían reacción con nadie. No se olvide que estamos hablando de los últimos 10 años del siglo XIX. Entonces, simplemente Mendeleev lo bautizó valencia cero. No se podía mezclar con nadie. Bueno, por eso lo llamó gases inertes. Entonces, en ese caso, jovencitos, era imposible, pues, ¿no? Hablar de una situación donde podría hablarse de estado de oxidación, o valencia igual a 7, o valencia igual a 8. ¿Ya? Pese a que tenían 8 electrones de valencia, no se podría hablar de valencia 8 a pesar de los electrones de valencia. Máximo era el 7. Máximo. De 7, para que sea como gas noble, con fracción electrónica, tendría que ganar un electrón, el bromo, el cloro, el yodo, ¿no? Entonces, en este caso, amigos, es obvio de que la condición como tal, para ellos lo máximo era el 7. Cuando tú vas a elaborar, amigo, escúchame, tus nombres, si tomas en los clásicos el mayor, el per ico,
Entonces, los que están detrás de él, a la bajada, ¿qué van a hacer? Lo que sigue, pues, ¿no? Perico significa el más alto de lo alto. ¿Qué sigue de perico? Ico. Ico. Debajo de ico, Oso. oso. Debajo de oso, Hiposo. Hiposo. claro, así nomás lo manejas. Así nomás lo manejas. No te das problema. Profe, el carbono tiene más 2 y más 4. Ya. ¿Tiene el 7? No, no tiene. Entonces, el 4 es ico y el 2, ¿qué sería? Oso. Claro. Nada más. Ahí queda. Ahí nomás queda. Así nomás lo trabajas. Ojo que ese detalle es básicamente para los clásicos, ¿ah? Porque el stock y el UPAC, o el sistemático, que se le llama correctamente, no te hace ningún problema. No te hace ningún problema. ¿Ok? Ah, otra cosa. El rutenio, RU, a ver, busquen la tabla periódica, ¿puede tener estado de oxidación más 8 o no? A ver, busquen la tabla, los que tienen tabla. Rutenio, RH creo, RU creo es. A ver. ¿Tiene más 8? Verifíquenlo. Sí. Vamos. Sí tiene, ¿no? Ya. ¿Puedes hablar en términos clásicos de él? No puedes, ¿no? ¿Por qué? Porque más altera más 7. Entonces, en ese caso, entonces, ¿qué cosa tiene que usar? ¿Qué nomenclatura te permite nombrar a sus óxidos? ¿Los Porque romanos? porque tienes acá el rutenio O4. Claro. Acá menos 2, acá tiene que ser más 8. ¿Sí o no? Entonces, el único que va a ayudar, ¿quién es? Ya no es el clásico. ¿Quién me dice, por favor? ¿Escucha algo por ahí? ¿Quién sería? Sistemático. Ya, el sistemático puede ser. ¿Quién más? ¿El romano? O sea, estás hablando del stock. ¿Verdad? El stock. Supongo, ¿no? ¿Ya? El stock tendría que ser. Claro, así es. Profe, y si no sale con stock, ya pues, ¿no? Utiliza los prefijos numéricos y estarías hablando del sistemático yuca. ¿Ya? Así es. En consecuencia, chicos, por eso te digo, acá no hay ni una gráfica de cuadro, de nada, nada. Como dice mi amigo, ¿quién fue? Lucas, creo, ¿no? Lucas, ¿estás ahí, creo? Ya. Sí, profesor. Ya, como dijo Lucas, simplemente ese cuadro puede confundirte. Ya te digo por eso que no lo uso. ¿Ya? Entonces, simplemente así no voy, amigos. No te olvides, ¿ah? Mira, si voy a hablar clásicamente, más 7 mi estado más alto, ¿está bien o no? Y de ahí hace la bajada. ¿Sí? A ver, te pongo a prueba otro caso. Mira. El azufre, atención. A ver, más 2, más 4 y más 6. Ya, comienza. ¿Qué sería el más 6? Hiperico. Hipo. ¿Hiperico? Ico. Ya, por favor, escucha bien, ¿ah? Le dije, el estado más alto para los clásicos era el hiperico. ¿Y cuánto era su valor? Ellos le Más pusieron valor. 7. Más 7. Grábate bien, eso grábate bien. Grábate bien. Clásicos, más alto, perico, listo. De ahí a la bajada. Profe, más 6. Más 6 no llega a más 7. Entonces no llega a perico. ¿Qué sería el 6 entonces? Ico. Ico. ¿Y el 4? Oso. Oso. ¿Y el 2? Hipo. Así nomás lo tratas. Así nomás. Simplemente. Nada de cuadro, nada que ver. A ver, el manganeso a veces trabaja con más 4, más 6 y más 7 en sus óxidos ácidos. Canta. ¿Qué sería más 7? Hiperico. Perico. ¿Qué sería el 6? Iquico. ¿Qué sería el 4? Oso. Oso. 8. No habría hipos. Así es. ¿Ya? No habría hipos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Así nomás lo haces. Y con eso destrozas todo. ¿Ya? Así es. Espero que se me haya entendido, ¿ah? Ahora, un detalle más. En la tabla periódica, mis amigos, en la tabla periódica existe una lista, ¿no? Así como acá. Vamos a poner otra vez. A ver, por acá hay un comentario. No, no hay nadie. Acá va el comentario de Pedro Aguilar que dice que el lunes le van a cortar internet, el cable, todo. Se va a quedar sin luz el amigo, supongo, ¿no? No va a ver su partido.
Bueno, pobre. A ver, acá veo, mira, esa lista de estado de oxidación que está acá, por si acaso, es una lista parcial, muy parcial. No es una lista total. Por si acaso, ¿eh? Por si acaso. Esa lista que tienes ahí es una lista que puedes sacar en la tabla periódica y está algunos estados de oxidación de, digamos, de ciertos elementos en su reacción con el oxígeno o con el hidrógeno inclusive. ¿Ya? Ah, y acá también, mira, justo, mira, ¿ves este caso? Mira, la agraria también toma esto, ¿ah? Mira, ¿ves acá? Por favor. El caso especial. Me había olvidado hablar de este caso especial. La agraria, por si acaso, en los últimos años ha puesto también así, caso especial, elemento, estado de oxidación en forma, cuando forma óxido básico, estado de oxidación cuando forma óxido ácido. ¿Sabes eso? ¿Sabías que hay elementos que pueden formar, metales que pueden formar óxidos ácidos y básicos? Si no lo sabías, ahí está. Así es, ¿ya? Así que ellos siguen siendo metales, pero tienen esa facultad. A ver, ¿alguien iba a preguntar? Pregunten, por favor. ¿No? Ya. Entonces, lo que quiero decirles, amigos, es de que estos valores que están acá son los usuales, que seguramente usted lo ha visto en cualquier libro o alguna clase, pero no tienen por qué ser los únicos. Hay más estados de oxidación y usted lo va a tener que ir verificando poco a poco. ¿Ya? Bien, chicos, antes de terminar la clase, recalcar acá que los estados de oxidación usted lo va a descubrir poco a poco y tal vez sería bueno que se acuerde al menos de los típicos, ¿no? Que hemos puesto que está ahí en esos cuadros u otros más que seguramente tú te acuerdas. ¿Me entendiste de cómo se maneja el clásico para los estados de oxidación? El perico, ico, ¿me entendieron? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, está claro, profesor. Sí, no se olviden que esos son los típicos. Así es. ¿Ya? Y en la formulación de compuestos, finalmente, acá menciona de que normalmente, primero, muchachos, en la formulación, ojo con este detalle general, lo primero se coloca es la especie positiva, ¿ya? A quien primero vas a colocar en la fórmula es la especie positiva y después, juntito, a la derecha, a la especie negativa. Así como escribimos, ¿no? Escribimos de izquierda a derecha, ¿no? Izquierda a derecha. Especie positiva primero y especie negativa, y de ahí le haces el cruce. Como en el caso del Fe, ¿no? Ahí está, ¿no? El Fe. Más 3, oxígeno menos 2, esos son los estados de oxidación, y al cruzarlo se obtiene el Fe2O3. ¿Correcto? Así es como se hace. Incluyendo los poliatómicos, como acá mencioné. Incluyendo los poliatómicos. ¿Ok? ¿Ya? Y las familias químicas, todas las familias químicas, tienen ahí siempre alguien que va a servir, digamos, para identificar. Son los grupos funcionales. Así es. ¿Ya? Creo que ya mañana tendríamos que entrar a las 3 de la tarde y ver entonces todos los casos de las funciones químicas. Espero que nos dé tiempo para ver todas las funciones con algunos ejemplos, ¿ya? Y detallar algunas preguntas del propio libro de ser posible. Pienso que sí, aunque es un tema muy grande, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tenga sobre esto último? Todo bien, ¿no? Bueno, el tiempo pasó volando, chicos. Entonces, mañana más bien nos veremos, porque ya sé que tienen otra clase, y mañana seguiremos viendo, pues, en este caso ya las funciones químicas. ¿Ya, chicos? Bueno, espero mañana verlos a todos. Verlos simbólicamente. Nos encontramos mañana, pues, ¿no? ¿Ya, chicos? Gracias, profe, cuídese. Hasta luego, profe, Gracias, cuídese. profe. Nos vemos Ok. mañana. Mañana. Chao, chicos.